Hola, este es el segundo video que voy a realizar para mi seminario de biopolítica como parte de mi de formación como estudioso cultural. Y esta vez me toca hablarles de Laura Bacigalupo, específicamente de su libro de biopolítica, el mapa conceptual que ella hace. Este libro es publicado en el 2010 en Italia. Esta autora es una feminista italiana que, que está del lado del análisis Foucaultiano y del análisis de la emergencia de nuevos sujetos desde Deleuze y esta propuesta, pues, pues sí, esta propuesta política básicamente que a diferencia de Federici que se ubicaba más desde un feminismo marxista, pues se la puede ubicar desde esta parte, pues tal vez un poco más postmoderna, si se puede llamar de alguna forma, al menos en esta versión que me tocó conocer, que fue la editada por Melusina en español y que fue traducida por Daniel García, pues en el prólogo intentan hacer este esbozo, ¿no? De cómo ella gesta esta teoría a partir de, bueno, de la exploración del derecho romano y de cómo se va haciendo una configuración biopolítica cada vez más marcada en el uso de los cuerpos como para el trabajo y para el consumo en el sistema económico que vivimos. Y básicamente el autor encuentra pues que este libro está mostrando una topografía, ¿no? En el sentido de la topografía, de desmenuzar el sistema de violencia que ocurre en diferentes contextos geopolíticos y también como un tropos, ¿no? Bueno, eso dice en el prólogo el traductor, que seguramente es un estudioso de Laura, y bueno, del lado de Laura, pues básicamente va a comenzar el libro ella hablándonos de la biopolítica, que básicamente es la parte de lo biológico relacionado con la gestión del poder, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues el poder evidentemente no existe en la nada, sino que es ejercido por los cuerpos y básicamente la biopolítica ha sido la configuración, cómo se ha configurado el poder la vida y su mantenimiento y de qué manera eh, se puede mantener esta vida eh, según las condiciones que va requiriendo el sistema capitalista, ¿no? O sea, estas vidas están importando en el sentido de que pueden ser productivas y de que están funcionando a un sistema, ¿no? Básicamente entonces, lo vivo y lo humano especialmente van a, van a tener mecanismos de control de eso vivo, ¿no? De eso vivo que va a tener una utilidad en esta, pues en este sistema económico. Básicamente, lo que la autora nos dice es que Foucault va a hacer una genealogía del poder político y dentro de esta genealogía del poder político, él va a encontrar en esta biopolítica el control de la vida de las poblaciones. Y bueno, él va a encontrar la genealogía de esto, de este poder político, de la economía que ya sabemos que hay una fuerte crítica a nuestro sistema económico, va a fijar esta genealogía en el pastorado cristiano, ¿no? Este pastorado básicamente va a fundamentar la razón del Estado y se va a dedicar a justificar constantemente la gubernamentalidad liberal contemporánea. Bueno, pues el gobierno de estas poblaciones básicamente va a utilizar los efectos de las disciplinas del saber para poder domesticar estos cuerpos y que les sean útiles para el trabajo y no necesariamente puedan tener una vida lúdica o fuera de este esquema, pues de este esquema funcionalista de los cuerpos que básicamente, bueno, va a dar una versión más mecánica del cuerpo, más utilitaria, en vez de dar lo que la autora plantea como una versión naturalista o deleuziana de la vida, ¿no? Lo plantea como deleuziana porque en vez de estar proponiendo que, que efectivamente estos cuerpos pudieran
pudieran alcanzar ciertos ideales en el sentido del consumo, en el sentido ideológico. Más bien, lo que se busca aquí es que no haya una separación del cuerpo y de sus padecimientos, etcétera, solo para volverlo mecánico y funcional al sistema. Básicamente es la propuesta. Y bueno, pues la autora entonces explica, ¿no?, que esta gestión de población se ve reflejada en un diálogo imposible que termina en matanzas, que termina en ciertas regulaciones políticas que básicamente funcionan como una especie de ideología de higiene, que básicamente, bueno, pues los gobiernos la utilizan para controlar poblaciones de migrantes, con todo pues con todo este discurso del odio. Por ejemplo, bueno, pues sabemos del holocausto nazi, pero tenemos innumerables ejemplos, ¿no? Supongo que ahorita con el presidente estadounidense, Donald Trump, pues queda muy claro lo que puede llegar a ser un discurso de odio hacia poblaciones migrantes o que visiblemente no cubren el canon que se espera en cierta nación, ¿no? Y sobre todo en esa nación en la que se identifican con un blanquismo muy, muy eurocentrado al mismo tiempo que muy norteamericano. Básicamente entonces, y esto lo menciono porque eh, la autora marca que se puede entender como los estudios de mejora de la vida en dos vertientes. Básicamente la vertiente anglosajona por un lado y la vertiente continental francesa. La anglosajona es la que va a estar más cercano de este lado como de lo científico y lo tecnológico, que va a estar constantemente poniendo énfasis en la organización y en el orden. Básicamente va a ser una visión más funcionalista del poder biopolítico, cómo puede operar. Y del lado de la tradición francesa tenemos que se intenta llevar, digamos que este mejoramiento de la vida desde una posición más humanística pedagógica. Va a ser la propuesta continental francesa. Básicamente lo que la autora va a estar planteando como una crítica, sobre todo a la postura anglosajona funcionalista, va a ser dejar de contraponer la naturaleza a lo artificial. ¿Qué quiero decir? Bueno, o sea, dejar de volver a los cuerpos solo operativos en este sistema de consumo y empezar justamente a hacernos preguntas respecto de cómo estamos gestando, llevando los cuerpos dóciles a vivir esta vida, ¿no? Una vida de trabajo, una vida de consumo, etcétera. Y bueno, básicamente pues eh, este supuesto mejoramiento de la vida, ideas saneadoras que nos han dado las disciplinas, como sobre cómo llevar una mejor vida, entre comillas, pues básicamente van a ser tendencias de un darwinismo, de una lectura bastante evolucionista, ¿no? Como si hubiera una manera de potenciar ese espíritu de la especie humana, ¿no? Y va a ser una especie de fitness, como si se pudiera constantemente entonces estar ejercitando esta parte de la vida como para poder ser más productivo, esta parte de llevar nuestras habilidades a su límite máximo, de explotarlas básicamente. Es a lo que se refiere, ¿no? Este fitness del que habla Laura y que básicamente está reflejando la biopolítica, ¿no? Como este entrenamiento. Y básicamente este fitness va a ser también resultado de lo que ella llama el efecto performativo de la verdad científica. O sea, pues bueno, las disciplinas a lo largo de la historia pues, nos han arrojado datos, entre comillas, científicos, y estos datos han sido usados para sanear a la gente en el sentido ideológico, ¿no? O sea, si la psicología dice que deberíamos tener un cierto IQ según nuestra edad, pues entonces la gente va a estar buscando alcanzar eso, ¿no? Va a estar buscando, pues tal vez potenciar sus habilidades matemáticas, habilidades espaciales, yo qué sé, ¿no? Y ese fitness va a ser justo lo que se va a entrenar, ¿no? Como si nuestras habilidades tuvieran que llevarse al límite para que nosotros podamos dar el ancho de la competitividad. Pues básicamente es esto, y ella parte, como debieron haberse dado cuenta a estas alturas, de la perspectiva de Foucault, que bueno, sabemos que tiene toda la parte genealógica de Nietzsche y toda la parte spinoziana de la inmanencia, ¿no? Como de dejar de separar
esta parte material de una parte metafísica, de la experiencia y la conciencia, etcétera, ¿no? Para Foucault había que estar más cercano de la parte tangible. Pues básicamente, ¿por qué digo esto? Pues bueno, porque todo lo que esté destinado a gobernar, pues tendría que tener esa base material según Foucault, ¿no? Porque el eje histórico tiene que ver con las prácticas que efectivamente la gente lleva a cabo y que tienen pretensión de verdad. Aquí no es un problema sobre quién tiene o no la razón, sino sobre quién está usando o quiénes están dentro de los discursos del poder, pues tienen cierta ventaja sobre otras personas, ¿no? Y bueno, ya sabemos que en sus estudios se lo descubre desde los inicios de la clínica moderna y de la sexualidad. Pero básicamente estos son solo reflejo del capitalismo. Y justamente aquí también se entrelazan las cuestiones raciales que vuelven este enfrentamiento del tipo biológico, ¿no? Entonces, pudiera parecer que mediante estos discursos saneadores y discursos biológicos, pues se pueden enfrentar poblaciones que viven en un mismo espacio, como si una población fuera de cierto espacio, pues pudiera, digamos que darle cierta, pues, pues darle cierta pureza a una raza, ¿no? Como esta idea que tuvo la raza aria o la idea de la raza cósmica de Vasconcelos, o sea, todas esas ideas que plantean que hay una manera de llegar a cierta pureza de raza o a cierto desarrollo de lo humano que evidentemente incluye a unos humanos menos que a otros, ¿no? Entonces, en este sentido, la medicina, por ejemplo, ha tenido mucho que ver con lo que se puede considerar un cuerpo sano, un cuerpo explotable, etcétera, ¿no? Ya hacia el tercer capítulo, pues es una genealogía del gobierno. Yo ya he esbozado un poco. Que bueno, ¿no? Que según Foucault podemos encontrar varias dinámicas de subjetivación, relaciones jerárquicas de competencia, como he venido diciendo, y bueno, ¿no? Básicamente es, eh, hay una producción constante de normas en las cuales se está simplemente reiterando todo este sistema de consumo que lleva a la especie humana como población a transformar sus ambientes naturales en ambientes humanos, ¿no? De repente se plantea la palabra de si son ambientes artificiales, pues básicamente tiene que ver con cómo se está produciendo el espacio, ¿no? Que finalmente esta perspectiva Foucaultiana lo que trata de hacer es mostrar cómo el poder es productor de subjetividades, ¿no? En una posición distinta a la dialéctica, pienso tal vez el ejemplo en Freud para contraponerlo, en donde había un ejercicio de poder, básicamente, en el que la domesticación de sujetos tenía que ver más con su represión que con su producción. Era una postura más dialéctica y aquí intenta hacer una postura, como les digo, más inmanente. Y pues básicamente esta perspectiva biopolítica, pues tenemos que el Estado no deja sombra a la privacidad, esto según Evald. ¿Por qué no deja sombra? Porque bueno, no todo este control de la vida que ya se ha mediatizado y que parece que ya toda esta perspectiva saneadora la encontramos en todos lados, porque pues la mercadotecnia intenta vendernos servicios, etcétera, y cuestiones que no necesariamente necesitamos, pero que tienen que ver con la idea de este fitness, ¿no? De potenciar el cuerpo, de sacarle provecho, llevarlo a su máxima expresión, entre comillas, o sea, un cuerpo explotable en este sistema biopolítico en el que cuando uno está vivo vale la pena que trabaje 30 años y ese trabajo es lo importante, ¿no? Y luego ya se puede dejar morir, dejar descansar, porque ya dio o funcionó el cuerpo útil para la sociedad, ¿no? Y no, la crítica no es a la visión funcionalista necesariamente, sino a la perspectiva de la explotabilidad de la vida, ¿no? Y la vida deja de ser importante en medida en la que ese mecanismo que sigue operando y funcionando para el sistema de consumo, pues se vuelve desechable básicamente, ¿no? Esas vidas de los trabajadores, los migrantes, que básicamente parece que pueden ser desechadas sin más, ¿no? Como si hubiera políticas sanitarias que simplemente están renovando ideas de eugenesia de las poblaciones a lo largo de la historia. Pues bueno, básicamente estas ideas de supuesta mejora humana pues son un engaño más de la biopolítica.
Y hasta aquí mi reflexión y espero haber aclarado esto un poco o haber abierto dudas para conocer a Foucault. Gracias.